Esta entrevista empieza, como todas, con una historia. Hay que contar que el 20 de agosto de 2008 en España tenía que ser un día de vacaciones en el que no tenía que pasar pues nada especial. Sin embargo, aquel día España se tiñó de negro. En el aeropuerto de Barajas, el vuelo de Spanair 5022 debería haber salido a la 1 del mediodía. Sin embargo, ya son y media y no ha salido. Hay una avería. Un sensor de calor se ha disparado y no hay manera de apagarlo. Se suspende el despegue. Cuando se reprende, unas horas más tarde, el piloto y el copiloto hacen las comprobaciones que tocaría hacer, pero las hacen a todo correr, sin la pausa que ello requiere. Así, olvidan que unas piezas llamadas slats y flaps no están activadas. Aceleran e intentan ascender. Logran subir unos metros, pero enseguida pierden altura y el control del avión, que se estampa contra unos árboles y se incendia. Aquel día murieron 154 personas y sobrevivieron 18. Esta historia y otras de accidentes de aviones son las que se pueden encontrar en el libro Algo espantoso está a punto de ocurrir, que publica el divulgador de temas de aviación Pedro Carballo, que esta noche le tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. Permíteme que antes de empezar dé un aviso. Como estamos en Twitch y Twitch permite dejar preguntas o hacer comentarios, por una parte, yo os agradeceré si alguien puede confirmar que se oye bien. Veo que sí, que ya nos dicen hola, te vemos desde México, Pato, buenas noches, por lo cual entiendo que se ve bien. Y pues en fin, al hilo de este comentario también ofrecer que quien quiera hacer alguna pregunta relacionada con los temas que vamos a tratar con Pedro, pues que se sienta libre de hacerlo, y yo voy a intentar trasladarle las preguntas a Pedro en la medida de lo posible. En fin, esta entrevista nace de Twitter porque allí, en la plataforma Twitter, hace meses que se da un fenómeno extraño. Y es que cada semana se hace viral un hilo, una serie de tweets, donde se cuentan accidentes de avión. Y estos accidentes se cuentan en una cuenta que se llama @patoaviador, lo podéis encontrar allí, que tiene ya más de 50.000 seguidores. Entonces, Pedro, tú eres la persona que se esconde detrás de Pato Aviador. ¿Cómo te dio por empezar esta cuenta? Pues por casualidad, como suelen pasar muchas cosas de este tipo, ¿no? La cuenta la tenía abierta de hace tiempo, ¿no? Pero estábamos en plena pandemia, con los confinamientos, teníamos mucho tiempo libre y hice una cosa que no solía hacer, que es ponerme a opinar de distintos temas, ¿no? Era algo que no solía hacer ni en Twitter ni en ninguna red social, por eso seguramente utilicé una cuenta con seudónimo. Y buen día, un amigo me pregunta por la película Sally. Hago un primer hilo sobre ese accidente, el del acuatizaje en el Hudson. Luego, a partir de ahí, me piden que haga otro sobre el accidente de los rodeos, que como sabes ha sido el accidente más grave de la historia de la aviación. Y bueno, vi que tenía un éxito realmente arrollador. Yo en aquel momento me seguían, no sé, 300 o 400 personas solamente. Y me encuentro con que esos hilos los ven 100.000, 200.000, 300.000 personas. Ahora tienen muchísimo más, pero con solamente tan poquitos seguidores era algo realmente tremendo, ¿no? Que yo mismo no me esperaba. Y a raíz de ahí, pues me decido a hacer un hilo pues cada miércoles. Pues mira, si te parece, nos vamos otra vez a Spanair, nos vamos al 2008. Uh -huh, He estado leyendo tu hilo uh y... -huh. no sé, me he quedado con la idea, y corrígeme si yo me equivoco, pues eso, ¿no? De que hay un sensor, un relé que está estropeado y deciden quitarlo porque no está dentro de la minimum inventory list, ¿no? De las cosas que tiene que tener un avión La Melson. obligatoriamente. Deciden Uh quitarlo. -huh. Eso les retrasa un rato, ¿no? Y hace que tengan que salir más tarde. Y cuando, en fin, tienen que hacer unas comprobaciones, las hacen como las hacen, y luego el avión, en fin, simplificando mucho, termina estrellándose. Entonces, tú lo que cuentas es que en la cabina, lo que pasa, ¿no? Las conversaciones del piloto con su primer copiloto terminan provocando que termine pasando lo que pasa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en aquella cabina para que termine pues estrellándose el avión 5022 de Spanair? Bueno, primero empezando por lo del tema del relé, el relé no tuvo absolutamente nada que ver. Simplemente hay una sonda
que se encarga de medir la temperatura porque, por explicarlo de una manera sencilla, cuando el avión está volando a altitud de crucero, a 36.000, 38.000 pies, las temperaturas son muy bajas, son en torno a 50 grados bajo cero. Y se puede formar hielo en las alas. Y eso puede ser peligroso. Y esa sonda, pues de lo que se encarga es de medir la temperatura, ¿no? Para que los pilotos sepan cuándo tienen que activar los antihielos, bueno, una serie de cosas. El caso es que los mecánicos consideran que esa avería que tienen en ese momento, esa sonda que no está midiendo bien la temperatura, no es determinante para el vuelo, porque estamos en el mes de agosto, no se van a dar temperaturas extremas, etcétera, etcétera. Consultan los procedimientos y según los procedimientos de Boeing, que es el fabricante del avión, no es necesario que esté activada y proceden a desconectarla. Se han dicho muchas cosas sobre eso, se ha dicho que eso fue lo que provocó el accidente. No, eso no tuvo absolutamente nada que ver y ahora veremos por qué. Los pilotos, efectivamente, una vez han vuelto a la plataforma para solicitar la reparación oportuna, pues vuelven otra vez a solicitar permiso para rodaje y trasladarse a la pista. Y durante ese tiempo, pues tienen que realizar unas listas de comprobaciones o checklists, ¿no? Bueno, esos checklists básicamente lo que hacen es preparar asegurarse de que todos los puntos que tiene que realizar el avión para estar perfectamente configurado para el despegue se van a llevar a cabo. Son muchísimas cosas las que tienen que hacer los pilotos y si no fueran por esas listas, pues probablemente se les olvidarían muchas cosas, porque es muchísimo. Así que es importante ir punto por punto ejecutando y comprobando que las cosas estén perfectamente activas. Bien, pues una de las cosas que tiene que hacer un avión para despegar es tener los flaps y los slats desplegados. ¿Qué es eso? Bueno, los aviones vuelan por las alas. Los motores le dan empuje, pero la sustentación la dan las alas. Bien, las alas tienen una forma muy concreta para dotar al avión de un perfil aerodinámico, ¿no? Bien, pero eso está pensado para altas velocidades, que es la que tiene el avión cuando está en vuelo. Durante tanto el despegue como el aterrizaje, el avión no puede ir a esas altas velocidades, va a unas velocidades muy inferiores y va acelerando progresivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las alas en su configuración estándar no están concebidas para que un avión vaya a tan baja velocidad. ¿Qué es lo que se hace? Pues tienen una especie de dispositivos, de lengüetas, por llamarlos así, tanto en el borde de ataque como en el borde posterior de las alas, que se despliegan durante esas dos maniobras y sirven para que el ala sea, digámoslo así, de mayor tamaño. Eso le va a dar al avión una mayor sustentación a velocidades bajas y por tanto el avión va a poder volar a la velocidad que necesita, que adquiere durante el despegue. Sé que muchos me pueden decir que es mucho más complejo que todo esto, pero Seguro. bueno, más o menos para explicarlo de una forma sencilla, para que los que nos están viendo lo entiendan, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que pasa si el avión no despliega flaps y slats durante el despegue? Pues básicamente que necesita ir a muchísima más velocidad, porque si no, no se va a poder sostener en el aire a esas velocidades tan bajas. Es por eso por lo que hay que activar, desplegar flaps y slats, ¿no? Bien. Pues, ¿qué ocurre con los pilotos? Pues que por un descuido no los despliegan. Se saltan la primera lista de comprobación. Siguen con su procedimiento de rodaje hacia la cabecera de la pista y al llegar allí tienen una segunda oportunidad para comprobarlo. Los flaps slats, la configuración de despegue es algo tan crítico que no hay que comprobarlo una vez, sino dos, las listas. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando escuchas la transcripción o escuchas directamente porque se filtró el audio de la caja negra, te das cuenta que piloto y copiloto lo leen a tal velocidad que es humanamente imposible que realmente estuvieran comprobando las cosas que iban diciendo. Yeah. Básicamente se puede decir que tenían ya tanta prisa por despegar por todos los retrasos que había tenido el avión y era algo tan rutinario para ellos que se puede decir que recitan la lista de memoria, pero realmente no comprueban nada. ¿Qué es lo que ocurre? En esa segunda comprobación, pues tampoco
despliegan flaps y slats. Bien, ya están en la cabecera de la pista, han solicitado permiso para despegar, se le ha concedido, y el copiloto, que era el que iba en los controles, empuja la palanca de gases y empieza a acelerar el avión. Pero fíjate que ahí tenían una tercera oportunidad para darse cuenta de que no estaba el avión configurado para el despegue, no estaba correctamente. Y es que hay una alarma que se llama TOWS, que es el acrónimo de Take-Off Warning System, alerta de despegue, la podemos traducir, que lo que hace es empezar a sonar una sirena tremendamente alta e incluso molesta, que va a advertir a los pilotos de que algo está mal, que lo que tienen que hacer es detener inmediatamente el avión y parar, abortar el despegue y volver a repasar todo a ver qué es lo que ha ido mal, ¿no? Bien. Pues, ¿qué fue lo que pasó en el vuelo de Spanair? Esa alerta no sonó. ¿Y por qué no sonó? Pues es una buena pregunta. Y la respuesta es, se han dicho muchas cosas por televisión, se han dicho muchas cosas en la prensa, pero yo te voy a decir lo que dice el informe oficial. No se sabe. No se sabe por qué no sonó. Pero es que hay una cosa más interesante que todo eso. Y es que un par de años antes, en Canarias, no recuerdo ahora mismo qué isla fue, otro vuelo de otra compañía con el mismo modelo de avión, un M83, también sufrió ese percance. El mismo percance. De los slats y los flaps, de que no los tenían desplegados. Efectivamente, los flaps, los pilotos olvidaron desplegarlos y la alarma tampoco sonó. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, a la hora de despegar un avión, no hay dos despegues iguales, depende mucho de muchísimos factores. Uno de ellos es el aeropuerto. La altitud en Canarias respecto al nivel del mar es diferente a la que hay en Barajas. Eso influye en el despegue. Y además, pues los pilotos de este otro vuelo que te comento, lo cito en el hilo, fueron más hábiles que los de Spanair a la hora de actuar y reaccionar y consiguieron atajar la situación. ¿Cómo? Pues en la maniobra de ascenso, desplegar rápidamente los flaps, inclinar el morro del avión hacia abajo para ganar velocidad y consiguieron despegar. Por los pelos, pero consiguieron despegar. Podría haber sido otra tragedia como la de Spanair, pero en esta ocasión lo consiguieron salvar. Claro, dices que el piloto de Spanair tenía 8.000 horas de vuelo. ¿Eso son mucho o es poco? Es mucho. El que tenía menos era el copiloto y el copiloto, el primer oficial, cometió un error terrible y eso fue lo que costó el accidente a Spanair, porque te acabo de comentar, hace 2 años antes, otro avión exactamente igual consiguió salvar la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el copiloto? Pues confundió la alarma de entrada en pérdida. La entrada en pérdida es que el avión ha perdido sustentación y esa alarma sonó lógicamente cuando el avión no podía subir y estaba ya a punto de caerse, ¿no? Si en ese momento los pilotos hubieran actuado, pues el avión se podría a lo mejor haber salvado. Pero ¿qué ocurrió? El copiloto confundió la alarma de entrada en pérdida incomprensiblemente con un fallo de motor. El avión se estaba escorando hacia un lado y lo que el copiloto pensó era que había un fallo en el motor número 2, el derecho, y eso es lo que estaba haciendo que el avión se escorara y perdiera altitud. Y entonces ejecutó el procedimiento para fallo de motor. Pero se confundió, ¿estos son pilotos distintos? ¿Son sonidos distintos? ¿Cómo pudo confundir? Completamente distinto, no tiene nada que ver. La alarma de entrada en pérdida es la columna de gobierno, el yoke, que se pone a vibrar tremendamente y además una voz robótica empieza a decir stall, stall, stall. Entrada en pérdida en inglés, ¿no? Pero incomprensiblemente los pilotos pensaron que era un fallo de motor y claro, ejecutaron el procedimiento de fallo de motor. ¿Cuál es? Pues bajar la potencia de ese motor y ponerlo a ralentí. ¿Qué ocurrió entonces? Pues si el avión ya no tenía suficiente potencia y encima le bajas a ralentí uno de los dos motores, pues todavía menos y claro, acabó estrellándose. Ya. Pues mira, si te parece, de aquí pasamos al 11S, 11 de septiembre 2001, Nueva York. Bueno, Nueva York en el fondo es el final, el destino fatal, ¿no? Porque los aviones salen desde Boston. Bueno, 2 salen desde Boston, en fin, algunos desde otros aeropuertos. Una de las preguntas que a mí me surgía, y que tú la comentas en el hilo, es lo que se ha comentado sobre si los secuestradores sabían realmente manejar un avión. Vamos a ver. Entre los secuestradores había pilotos privados, que para que nos entendamos son los que pilotan básicamente avionetas, aviones pequeños, ¿no?
Pero también había pilotos comerciales entre los terroristas. Eso no se ha dicho mucho, pero es la realidad. Pilotos comerciales Pero en cualquier convencionales que tenían sus horas de vuelo y que habían trabajado para pilotos compañías. comerciales que tenían su licencia y que podían, en teoría, volar en cualquier aerolínea. Es que ese es el problema. En cualquier caso, tengo que decir que la maniobra que realizaron los terroristas del 11S realmente no es tan complicada como muchos creen. Para un piloto que sepa, que conozca la configuración del avión, es programar el ordenador de vuelo, el FMS, y dejar prácticamente que el avión lo haga todo, ¿no? Porque realmente las maniobras realmente críticas son las maniobras de despegue y aterrizaje, y eso a ellos no les interesa para nada. Ya. Despegar los pilotos propios del vuelo, y aterrizar, pues ellos sabían perfectamente que no iban a aterrizar. O sea, pero claro, yo, Ellos yo lo me que pongo en querían mi era... cabeza acertar, digamos, ¿no? Yendo a 900 kilómetros por hora como iban, acertar con un edificio, eso es algo relativamente sencillo para alguien que tenga ciertas nociones de aeronáutica. O sea, la palabra sencillo posiblemente también contaron un poco con el factor suerte, ¿no? Pero vamos, no es imposible ni mucho menos como se dice por ahí. La aproximación en el caso de Nueva York la hicieron de forma visual, bajando el avión progresivamente y teniendo como referencia el río Hudson, y cuando estrellaron la aeronave contra las torres era básicamente meter potencia a tope y ir bajando progresivamente el avión hasta la altitud aproximada que tenían esos edificios, que eran los más altos, ¿no? Realmente, a lo mejor el vuelo que chocó contra el Pentágono pudo ser una maniobra más complicada, pero realmente la de las torres, para alguien insisto, conociera el avión, que habían tomado clases de vuelo y hubiera ensayado con un simulador, pues tampoco es algo tan excesivamente complicado. Ya. Y se planteó derribarlos con misiles a los aviones una vez ya de alguna forma se supo que los otros dos que tenían todavía secuestrados se podían también pues podían terminar destrozando un edificio. Sí, sí, de hecho se dio la orden de abatir los aviones. El problema es que no hubo tiempo. Tienes que, ahora mismo no recuerdo las horas exactas, pero si las miramos, verás que entre el primer impacto contra la primera torre, la segunda y el vuelo del Pentágono, realmente pasaron poquísimos minutos. Tienes que solicitar a defensa que despeguen unos cazas, esos cazas tienen que despegar, no tenían ni idea de dónde estaban los aviones, intuían dónde podían estar los aviones secuestrados, pero con exactitud no lo sabían porque los secuestradores se habían apagado los transpondedores, así que no salían en los radares. Se tenían que cazar, digamos, con un radar primario. Era algo terriblemente complejo y se tardaba tiempo. O sea que cuando realmente estaban ya listos y recibieron la orden de abatir los aviones, ya 3 habían estrellado y el cuarto, pues, lo estrellaron los pasajeros, ¿no? Ya. ¿Y cómo pudieron entrar con cuchillos? O sea, no, bueno, ¿cómo pudieron entrar cuchillos al avión los terroristas? Porque realmente no eran cuchillos, realmente eran cates. En aquella época, tienes que un poco ponerte en situación de lo que era volar en aquella época. Las medidas de seguridad eran poquísimas. Cualquiera que quisiera visitar la cabina podía hacerlo en cualquier momento del vuelo. La puerta muchas veces estaba abierta. Nadie concebía que se fuera a hacer lo que hicieron esas personas. Yo recuerdo de niño haber volado muchísimas veces en la cabina con los pilotos sin ningún problema. ¿En No, no, serio? no era. Sí, sin ningún problema. En aquella época tú decías le decías al auxiliar de vuelo que querías visitar la cabina y no te ponen ningún problema porque no pasaba nada, era lo más natural del mundo, ¿no? Ya, 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 No, ya. no, fíjate que incluso hasta los años 70, finales de los 60, principios de los 70, ni siquiera había puerta, había una cortina. Joder. Se puso una puerta, y una puerta que además se abría de un empujón, a raíz de la gran cantidad de secuestros aéreos que hubo en los años 70, pero vamos, era una puerta más que nada testimonial, porque cualquiera podía abrirla, no como ahora que ya sabemos que están blindadas con un montón de medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Los protocolos actuales de seguridad que todos vivimos cuando vamos a un aeropuerto y volamos en un avión surgieron a raíz de esos atentados. ¿Y qué cambió, digamos, en seguridad aeronáutica a partir del 11S? Pues cambió todo. Prácticamente toda la normativa de seguridad aeronáutica que tenemos en este momento viene a partir del 11S. Antes del 11S, pues no había ningún problema en que tú te compraras una botella Coca-Cola, del tamaño que fuera, subieras al avión, sin ningún problema, porque nadie concebía
que lo que te digo, que se pudieran llegar a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Ya, ya, ya. Y no sé si podrías hablar también un poco quizá del vuelo 93, que ¿no? El cuarto, que quizá es el menos Ujú. conocido. Termina derribado, pero ¿por qué termina derribado aquel avión? Bueno, no termina derribado, termina estrellado. Bueno, claro, El vuelo 93 no se estrelló, no lo derribaron. Aún, el caza aún no había llegado, aunque ya tenía permiso para disparar. Pero los pasajeros lo derribaron antes, al parecer. Hubo un motín dentro del avión porque los pasajeros ya habían escuchado lo que habían recibido mensajes de sus familiares, ya sabían lo que estaban pasando y sabían que el destino final del avión iba a ser estrellarse. Así que trataron de interceptar a los secuestradores y había algún pasajero que era piloto y que iba a intentar aterrizar el avión. Lo que pasa es que en la película se retrata muy bien cómo ocurrieron esos hechos y la verdad es que no lo pudieron llegar a aterrizar de una manera normal. El avión acabó estrellándose en Pensilvania, pero bueno, no lo derribaron, no lo derribaron. Hmm. Pues mira, cerramos el 11S y te quería hablar de otro avión del que tú no has hablado todavía, pero que te comenté que igual podíamos hablar un poco, que es el avión desaparecido de Malaysia Airlines, ¿no? Que Uh seguro que a -huh. mucha gente le sonará porque se ha hablado mucho de él Sí. precisamente por el misterio que ha suscitado, ¿no? Porque esto es el 8 de marzo de 2014, un avión que Uh -huh. traza la ruta Kuala Lumpur, ¿no? La capital de Malasia, hasta Pekín, Uh y -huh. mientras está sobrevolando el Océano Índico, de repente desaparece de todos los radares, pero lo misterioso es que nunca se han encontrado los restos. Vamos, se han encontrado alguna vez alguna pieza que ha podido parecer que pertenecía al avión. Pero entonces es que mi pregunta se me hace evidente. ¿Cómo puede desaparecer un avión sin más, de la nada? Pues sin duda es un gran misterio, ¿no? Me han pedido bastante que haga un hilo sobre ese vuelo y en alguna ocasión he estado a punto de hacerlo, pero hay un problema, no me sale. No me sale porque yo estoy acostumbrado a hacer hilos basados en hechos Claro. concretos. Y aquí es que no tenemos ningún hecho concreto. Aquí la realidad es que no tenemos ni idea de lo que pudo pasar. Hay varias teorías de lo que pudo ocurrir. Tenemos la teoría, la hipótesis del suicidio por parte de uno de los pilotos. Tenemos la teoría de que pudo ser derribado por el motivo que sea. Pero la realidad es que son eso, teorías, hipótesis. No tenemos ni idea de lo que realmente ocurrió y creo que a estas alturas va a ser muy difícil que lo lleguemos a saber. Ya. Pues mira, hablabas de la posibilidad de que hubiera sido un suicidio. Pues vamos a hablar de Uh uno -huh, que tenemos la certeza de que fue un suicidio, ¿no? uh Germanwings, -huh, además una desgracia terrible en nuestro país. Y además, pues viviendo en Barcelona, pues fue algo que tocó muy de cerca, ¿no? Em, Bueno, también la pregunta es muy evidente, ¿no? ¿Qué falló? ¿Cómo pudo quedarse Andreas Lubitsch solo en la cabina y terminar, pues, derribando el avión en los Alpes franceses? Bueno, el cómo pudo quedarse solo no tiene ningún misterio. En aquella época no existía el protocolo que existe ahora de que tiene que haber siempre, como mínimo, dos personas en la cabina. De hecho, ese protocolo se instauró a partir de este suceso, ¿no? Por eso siempre digo que incluso en los hechos más luctuosos, en los accidentes, pero también en los actos deliberados, como fue este, siempre la aviación toma nota para tomar medidas que contribuyan a hacerla cada día más segura, ¿no? Eso ocurrió con el vuelo de Germanwings. ¿Qué falló? Bueno, pues posiblemente fallaron los controles a nivel de recursos humanos de la aerolínea, que no pudieron determinar la situación en la que estaba este hombre, de depresión, de un montón de problemas, sus tendencias suicidas, y al no poderlo detectar, pues ocurrió lo que ocurrió. Ya. Es que a mí me venía un poco la pregunta de, claro, ¿no? Pensando un poco en el relato, ¿no? En el que el piloto se va al baño y Andreas Lovett se aprovecha para tomar el control del avión y cerrar la puerta por dentro. Y lo ligaba de alguna forma con los cambios en seguridad del 11S, ¿no? Que se aplica pues una medida que es poder tener puertas que se cierren desde dentro. Entonces no sé si Es se que puede ligar a por ahí un poco la cosa. Sí, es que efectivamente es una ironía. Precisamente ese protocolo de que los pilotos puedan bloquear la cabina por dentro se llevó a cabo a raíz de los sucesos del 11S, pues eso, por seguridad. Nadie imaginaba que un piloto iba a deliberadamente tratar de estrellar su propio avión sin una amenaza externa, ¿no? Así que era algo, aunque bueno, ocurrió antes, ¿eh?
Lo que ocurrió en el vuelo de Germanwings había ocurrido con anterioridad. Lo que pasa es que, por alguna razón, no se le dio tanto bombo en los informativos como se le dio a este. Creo que ocurrió en África, si no me falla la memoria, y parece que eso nos pilla un poquito distante, y hasta que no ocurrió lo de Germanwings no se tomaron en serio medidas. Ahora existe ese protocolo de que siempre tiene que haber 2 personas en el avión. Además hay un código que conoce los sobrecargos para desbloquear la puerta, pero los pilotos, si bloquean la puerta, por mucho que exista ese código, la puerta se queda bloqueada. Ya. O sea, prima más. Siempre es sopesar unas cosas y otras, a ver cuál es la solución menos mala, ¿no? Porque soluciones perfectas, desgraciadamente, no existen. Ya. Otra tragedia aérea que te comenté que podíamos comentar, aunque en este caso se hizo mucho más famosa por la historia humana que vino después, ¿no? Que la tragedia de los Andes, en que un avión que llevaba principalmente a un equipo de rugby joven uruguayo se estrella en los Alpes chilenos. Y luego, pues como no, la gente imagino que conocerá la historia contada en la película y el libro Viven, aquellos los 16 supervivientes sobreviven 72 días hasta que consiguen llegar a la civilización. Sin embargo, ahí también hay un accidente aéreo, hay un piloto que entra en la niebla de los Alpes y se desorienta y piensa que está en Curicó cuando no está en Curicó. ¿Qué puedes contarnos de este accidente, Pedro? Bueno, tenemos que tener en cuenta también lo que decimos siempre, el componente histórico, ¿no? Para entender por qué ocurren determinados accidentes, tenemos que situarnos en la época, años 70, si no recuerdo mal. 72. Bien, en aquella época no había GPS. Los sistemas de orientación eran muy rudimentarios. Los pilotos pilotaban en base de un bor a otro, exclusivamente con ayuda de la brújula y algunos instrumentos que a día de hoy nos parecerían totalmente rudimentarios. Es perfectamente explicable lo que ocurrió en ese vuelo, que los pilotos se perdieran, acabaran muy lejos de donde creían estar. Pero vamos, no es un accidente especialmente relevante. Lo que ocurre es que es lo que tú dices, hay una historia humana detrás, popularizada por el cine, que nos ha traído que sea excesivamente conocida, ¿no? Pero no es un accidente así que es excesivamente relevante a nivel técnico y que nos haya traído alguna enseñanza técnica a destacar, ¿no? Pues mira, me voy a otro que seguro que sí que es relevante porque estábamos en el accidente de los rodeos. Decía que igual mucha gente que vive en España no es consciente que pues en España ocurrió el peor accidente en cuanto a víctimas de la historia de la aviación, en fin, en toda la historia. Y chocan 2 aviones en la pista de despegue. ¿Cómo es posible que puedan chocar 2 aviones en la pista de despegue con lo grandes que son 2 aviones? Vale, y más estos 2 aviones que eran los más grandes del mundo en ese momento. Claro, 1977, ¿no? Por ubicar. 1977. Vamos a ponernos otra vez En contexto. Lo que decíamos antes, en el momento, ¿no? Pero posiblemente una cosa así hoy día sería prácticamente imposible que pudiera ocurrir. Pero es que además, yo siempre digo, ¿no?, que un accidente de aviación nunca ocurre por una única causa, siempre es una concatenación de hechos, ¿no? Pero es que en el caso de Tenerife, es que es difícil que tantas cosas salgan mal. Ya. Para entenderlo tenemos que retrocedernos unas horas antes, ¿no? Estos 2 aviones que están involucrados, 2 Jumbo 747, uno de la aerolínea norteamericana Pan Am y otra de la holandesa KLM, realmente no iban a Tenerife, iban a Las Palmas, a un aeropuerto ya muchísimo más grande, en aquella época el aeropuerto de los Rodeos, que es lo que hoy día es Tenerife Norte, era una cosa ni siquiera de segunda categoría, era de tercera categoría. No estaba preparado para que aterrizaran 2 aviones tan enormemente grandes, con tanta gente a bordo, y bueno, y además, quédate con esto, que es importante, no tenía radar de tierra. Ahora vamos a ver lo importante que es esto. Bien, pues había un grupo terrorista en aquella época que reivindicaba la independencia para las Islas Canarias, que coloca un artefacto explosivo, una bomba, en el aeropuerto de Las Palmas. Sí. Bien, pues aunque la bomba no causó daños excesivos, pero obligaron a las autoridades a cerrar el aeropuerto. Y todos los vuelos que iban a aterrizar en Las Palmas, desviarlo al más cercano, que era Tenerife Norte, ¿no?
Los Rodeos se llamaba en Ujú. aquella época. Bueno, pues se trata de un aeropuerto súper pequeño, súper básico, ya te digo, en aquella época era de tercera categoría, en el que tienen que aterrizar de repente un montonazo de aviones. Y aviones además grandes, que se dirigían Ujú. a Las Palmas. Piensa en un aeropuerto de una única pista y una única calle de rodaje. Vamos, lo más básico Que posible. estaba, Bien, estaba hecho, entiendo, para turismo muy básico, muy para sencillito. aviones muy pequeñitos, para aviones pequeños, para vuelos interinsulares, ¿no? Que era lo que se hacía en ese aeropuerto en aquella época, no estaba preparado para aviones tan grandes. Bueno, pues después de conseguir acomodar a todos los aviones ahí, se forma digamos, una cola, un atasco tremendo, ¿no? Un atasco que además se ve incrementado porque los pilotos del KLM se empeñan en repostar combustible antes de llegar a Las Palmas. Cuando se reabre Las Palmas, pues todos esos aviones que estaban ahí iban a despegar para trasladarse a hacer un vuelo cortísimo de Tenerife a Las Palmas y para simplemente dejar a los pasajeros en su destino, ¿no? Bueno, pues una cosa que tiene ese aeropuerto, por su ubicación, es que es muy propenso a la niebla, pero una niebla densa, densa. Y en aquella época, como te dije al principio, ese aeropuerto no tenía radar de tierra. ¿El radar de tierra qué es lo que hace? El radar de tierra presenta a los aviones en una pantalla que puede ver el controlador cuando están todavía rodando y eso permite que sepa la posición exacta de cada avión. Ujú. Sin el radar de tierra, que tampoco era frecuente en aquella época en los aeropuertos españoles, fíjate que ni siquiera Barajas lo tenía, y eso provocó un accidente gravísimo en el año 83, también debido a la niebla. Bueno, pues los controladores aéreos solamente pueden saber dónde está el avión de forma aproximada por lo que le dicen los pilotos por las comunicaciones y lo que ellos ven desde la torre de control. Y con esa niebla tan pesada no se veía absolutamente nada. Bueno, pues el orden de despegue era básicamente el avión de KLM y después de él iba el avión de Panam. Las instrucciones que le dan los controladores aéreos al KLM es que siga rodando como las calles de rodaje. No podía ni siquiera rodar por las calles de rodaje porque estaban todas atascadas de un montón de aviones. No tenían sitio para rodar. Así que lo que le dicen es, bueno, sigue hasta el final de la pista rodando y cuando llegues al final haces un giro de 180 grados, te colocas en posición y cuando yo te dé la autorización procedes a despegar. Y mientras tanto, al Panam, que iba detrás, le dicen, mira, rodar también por la pista, pero vosotros llegad a la tercera salida. Y cuando lleguéis a la tercera salida, pues os pasáis a la izquierda y rodáis por el resto de la calle de rodaje, que esa parte ya no está atascada, y luego cuando el KLM despegue, vosotros os ponéis detrás y sois los siguientes en despegar. Ujú. Vale, pues el problema no se veía absolutamente nada. Y los instrumentos de aquella época eran bastante más rudimentarios de lo que son ahora, ¿no? El KLM se coloca en posición de despegue. El Panam está rodando por la pista buscando la tercera salida. Se la saltan. ¿Y por qué se la saltan? Porque la tercera salida era tan complicada para un Boeing 747 que los pilotos decían, bueno, esta salida no puede ser. Ya. Esta salida no puede ser lo que hemos indicado. Nos la hemos saltado, vamos a seguir y sigan buscando. En ese momento, el KLM se coloca pues preparado para despegar y entonces el comandante Van Zanten, comandante del KLM, mete la mano en la palanca de gases y procede a accionarla para meter potencia de despegue. ¿Pero qué ocurre? Su copiloto le dice, oye, que la torre no nos ha dado permiso para despegar. Y dice Van Zanten, venga, pide la autorización. Y en ese momento dice el copiloto empieza a pedir autorización, pero al mismo tiempo el Panam, que había escuchado la conversación del KLM, estaba en la misma frecuencia y se oían todos, dice, oye, que nosotros estamos en la pista, cuidado, estamos aquí. Pero por eso te digo que es que realmente todo lo que podía salir mal, salió mal. Hmm. En ese momento está O sea, hablando por el resituar, copiloto digamos, del KLM, el Panam está, digamos, ya encarando está salir el y Panam el está KLM está aquí y intentando el KLM está apartarse. aquí parado, listo para despegar. Y el Panam está buscando la salida para irse. Vale. Pero en el momento en que los dos se dirigen a la torre de control, pues se mezclan las conversaciones por hablar al mismo tiempo y surge una interferencia que hace que no se escuche.
Es que, por eso te digo que fíjate la cantidad de cosas que salieron mal. Ya. Y en ese momento la torre le está diciendo al KLM, esperad que no tenéis autorización, yo os aviso. Pero eso no lo escuchan en el KLM. En el KLM escuchan un zumbido. Y claro, el, el ingeniero de vuelo, el mecánico de vuelo, mejor dicho, que era un tercer componente de las tripulaciones en aquella época, no había ordenadores, no estaban las cabinas informatizadas, había 3 tripulantes, uno se encargaba pues de todo lo que hoy en día harían los ordenadores, le dice a Avanzante, oye, el KLM todavía está, el Panam, perdón, todavía está por la pista. Y le dice el otro, no, que vaya, se ha ido. Y mete potencia y Pero este cuando no que vaya se ha ido, digamos, se lo saca de la chistera, eso no. tenía muchísima prisa. Es complicado explicarlo así porque es un accidente terriblemente complejo por la cantidad de causas intervenientes que hay, ¿no? En el hilo creo que lo he desarrollado de una manera mucho más precisa, invito a leerlo. Claro, el KLM está todavía buscando la salida y de repente se ve perdón, el Panam está buscando la salida y de repente se ve que el KLM va a toda potencia hacia ellos. Y claro, Van Zanten, horrorizado cuando ve el avión, porque la visibilidad era prácticamente nula, pues trata desesperadamente de elevar el morro y despegar, pero es que el avión estaba tan cargado de combustible, acuérdate que te he dicho que había repostado antes, que no puede despegar en ese momento, necesita más pista para hacerlo. Y claro, aunque el Panam trata desesperadamente de salir, pues acaban colisionando. Piensa, 2 aviones de ese tamaño colisionando a esa velocidad, con los tanques llenos de combustible, pues se montó un auténtico infierno. Ya. Murieron más de 500 personas, ¿no? Efectivamente. Y. Y a día de hoy todavía sigue siendo el accidente más grave de la historia de la aviación en el mundo. Tú cuentas también en el hilo que a KLM le costó reconocer su responsabilidad porque Van Zanten estaba visto como un piloto de tremenda Era, experiencia era, y era prestigio. digamos, el piloto estrella de KLM, era el que salía en su publicidad, su cara salía en su publicidad, era instructor, era jefe de pilotos, tenía un currículum realmente impresionante, tanto es así que nadie se atrevía a contradecirle. Esa fue otra de las causas del accidente, que tanto el copiloto como el mecánico de vuelo tenían el convencimiento de que realmente el Panam todavía estaba en la pista y se lo dijeron, pero como Avanzante dice con esa superioridad, no, ya se ha ido. Nadie se atrevió a decir nada más. Ya. El Y. accidente pues trajo que se instauraran en las cabinas lo que en aviación se llama el CRM, que son hacer una gestión correcta de los recursos de vuelo y que hoy en día el copiloto puede perfectamente contradecir al comandante en una situación de ese calibre, ¿no? Ya. Y cuentas también que se salvó una chica prácticamente por una casualidad, ¿no? Que es que quiso Por una salirse del cabezonería, sí. aeropuerto. Sí, esa chica pues tenía que aterrizar con el KLM en el aeropuerto de Las Palmas, pero es que ella no vivía en Las Palmas, vivía en Tenerife, así que decía, bueno, ¿y yo para qué me voy a subir otra vez en el avión que me va a llevar prácticamente aquí al lado, para luego tener encima que volver? Y se negó a volver a subir. Y eso la convirtió en la única superviviente del KLM, porque en el Panam sobrevivieron algunas personas, pero en el KLM no sobrevivió nadie. Ya, ya, ya. Y luego también cuentas que a partir de aquel episodio, medio se prohibió la palabra ok en los protocolos de despegue. No sé, medio prohibió, se prohibió rotundamente. En aquella época era muy común que en las comunicaciones entre pilotos y torre de control se dijeran así palabras y se utilizara la palabra despegue a lo mejor muy a la ligera y ok, que ok realmente no significa nada, ¿no? Pues lo que se hizo a partir de ese momento es sustituir la palabra despegue primario o preparados para despegue tal por departure y luego los controladores solamente podían decir autorizados para despegar takeoff en el momento que realmente tenían la autorización para despegar, no antes, ¿no? Y nunca se podía responder con un ok. Y tenías que responder vuelo número tal, autorizados para despegue, procedemos. Ya, ya, ya. En fin, tienes muchos hilos muy interesantes. Tienes uno que me ha parecido también curioso, que igual puedes contarlo, que es el de la avispa asesina. ¿Qué es la avispa Uh -huh. asesina? Vamos a ver, los aviones tienen en el morro unos pequeños tubos que para lo que sirven se llaman tubos de Pitot y para lo que sirven es para medir la velocidad del aire, son un anemómetro, ¿no?
En este caso lo que ocurrió es que los protocolos no se habían limpiado correctamente esos tubos y una avispa hizo un nido en uno de ellos. Eso provocó que diera lecturas erróneas y contradictorias y al final pues terminó provocando un accidente. En el que murió O también sea, gente. una pequeña avispa en un nido hecho por una pequeña avispa, pues obstruyó esos tubos, que miden la velocidad, al estar obstruido daban lecturas erróneas al ordenador del avión y el ordenador del avión pues empezó a hacer cosas raras, ¿no? Y el avión finalmente terminó estrellándose. Y muriendo el pasaje. Ahora, claro, a raíz de todo eso, pues ahora pues los tubos van muy protegidos, hay que limpiarlos exhaustivamente antes de cada despegue, etcétera, etcétera. Por eso siempre te digo que cada accidente es una tragedia, sí, pero nos ha traído mejoras constantes en la seguridad aérea. Leyendo también todos tus hilos, me venían como preguntas quizá un poco más genéricas, no tanto concretas respecto a accidentes. Por ejemplo, viendo un poco que al final casi todos los accidentes son catastróficos y la persona que va dentro tiene muy poco margen de maniobra, sobre todo el pasajero, todo lo que cuentan las azafatas antes de despegar, ¿es verdaderamente útil o estamos ahí? Porque hay muchísima gente que desconecta, que no lo escucha. ¿Estamos haciendo bien Por o es una supuesto, imprudencia? por supuesto que es útil y no atender es una imprudencia. Mira, cuando hay una emergencia en un avión, ¿sabes cuáles son? Tienes 90 segundos para evacuarlo. Después de esos 90 segundos, si estás dentro del avión, lo más probable es que no sobrevivas. Porque el avión se va a terminar incendiando, pueden explosionar los tanques de combustible, muchas cosas, ¿no? Te voy a recordar, no sé si ese hilo lo habrás leído, el accidente de un vuelo de Spantax en Málaga. Pues no lo he leído, no he podido leer todos. Bueno, fue en los años 80. Por resumirlo todo, el avión se salió de la pista durante el despegue, se estrelló y se incendió. ¿Y por qué murió mucha gente? No por el impacto, sino por el incendio, porque no pudieron salir a tiempo. Por eso creo que es tan fundamental. Además, mucha gente O sea, porque el hizo protocolo de algo. evacuación no se gestionó bien. No, y además, mucha gente estuvo pendiente de sacar su equipaje. Cuando lo que tienes que hacer en el caso de un accidente y que en el momento que los tripulantes digan evacuamos, evacuar corriendo, déjate de equipajes. Salva la vida. Ya, Tienes que ya, ya. hacerlo muy rápido. Bueno, la tripulación de cabina dice cosas muy útiles sobre la posición en la que tienes que colocarte en el caso de impacto, que maximiza tus posibilidades de supervivencia. ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Qué es lo que tienes que hacer en una evacuación? Todo eso es muy importante y puede salvar muchas vidas. En ese Spantax la gente no hizo caso, se puso más pendiente del equipaje que de evacuar el avión y murieron muchísimas más personas de las que tenían que haber muerto si la evacuación se hubiera hecho correctamente. Imagino que a raíz de los hilos, que la gran mayoría de ellos se han hecho virales a una escala muy considerable, has recibido mucho feedback a través de ellos. Uh -huh. ¿Te ha llegado pues, reacciones de alguna víctima, de alguien relacionado con los accidentes? Con el hilo del vuelo de Spanair recibí algunos mensajes de gente pues, que no estaba demasiado contenta de cómo lo había escrito y de las conclusiones que yo había expuesto. Pero yo les recordaba siempre lo mismo. No son mis conclusiones. Yo en ese hilo no opiné. Son las conclusiones que refleja el informe oficial y la sentencia judicial. Yo lamento muchísimo que no sean las que muchas víctimas querían. Lo Ya. lamento muchísimo. Pero los informes y la sentencia dicen lo que dicen. Que seguramente se deberían haber extendido responsabilidades a Boeing, el fabricante, por esa alarma que no sonó y haber depurado otro tipo de responsabilidades. Pues no lo sé. Es posible que sí o es posible que no. La sentencia dice que no se ha podido, la sentencia judicial dice que no se ha podido probar que realmente haya una responsabilidad ahí. Y yo ahí no me voy a meter. Fíjate lo que te decía antes, yo tengo mi opinión sobre todos los accidentes, la doy cuando me la piden, pero en el caso de este accidente en concreto no la voy a dar, precisamente por todas las sensibilidades que hay. Yo simplemente me he limitado a contar lo que dice el informe oficial
y la sentencia judicial. ¿Que hay gente que no está de acuerdo? Sí, ya lo sé, que no están de acuerdo. Y hay otras muchas teorías, pero son eso, teorías. Nos tenemos que ir a hechos probados. Ya. En derecho lo que cuentan son los hechos probados, no las teorías. Te quería preguntar también por películas de aviones. Imagino que habrás visto varias. Si tuvieras que recomendar 3, ¿qué películas crees que están bien hechas, que son fidedignas, que cuentan bien lo que es un accidente de avión? Pues mira, yo la número 1 pondría Sally. Ujú. Es una película que está muy bien hecha, magistralmente dirigida por Clint Eastwood, interpretada por Tom Hanks. Y además una de las cosas que más me llamó la atención de esa película es lo bien reflejado que está tanto la cabina del avión, una 320, como los procedimientos que se llevan a cabo en ella. Muchas veces en las películas pasan cosas muy raras, ¿no? Como que la cabina te pone una cabina de un Airbus y luego por fuera es un Boeing Ya. y te mezclan un DC-10 con un 747, bueno, unas cosas muy raras, pero aquí lo han hecho con un gran rigor, tanto en los procedimientos que llevaron a cabo los pilotos durante, Aviso de batería baja. durante el despegue, como durante el acuatizaje, como todo lo que se cuenta en la película es tremendamente realista, ¿no? Yo pondría esa en el número 1. Otra película que también recomiendo es Whisky Romeo Zulu, No lo conozco. que recrea, es una película argentina que recrea muy bien todos los hechos que llevaron al accidente del APA, que es el hilo que he publicado esta semana, un Boeing 737 que sufrió un accidente muy similar al de Spanair. También fue por flaps y slats no desplegados. Y, pero en este caso la alarma sí sonó. Bueno, es una historia muy, muy interesante por todo lo que había detrás, ¿no? Siempre te digo de que los accidentes no ocurren por una sola causa. Este es un claro ejemplo de que sí, el avión se estrelló por una mala configuración en el despegue, pero había mucho detrás. Y esa película lo cuenta muy bien. Y luego, por citar una tercera, que seguramente no es tan rigurosa, pero sí entretenida, y que también está basada en un hecho real, en un vuelo de Alaska Airlines, es El vuelo, con Denzel Washington. Es una película bastante entretenida y yo creo que también merece la pena ver, aunque no tiene a lo mejor el rigor que tienen las otras dos que te he comentado, ¿no? A la alimentación portátil les estaba Sí, sí, quedando no te sin preocupes. batería. No te preocupes. Y por si alguien quiere ampliar temario, un libro, o yo qué sé, o 2 libros. Pues la verdad es que en español no hay así demasiados libros que yo pueda recomendar sobre aviación, ¿eh? En inglés sé que unos cuantos, pero en español no me atrevería yo a recomendar alguno. Hay uno muy interesante sobre accidentes ocurridos en España en los años 60 y 70, incluso 80, pero está totalmente agotado, es totalmente imposible de encontrar. Yo llevo años buscándolo y no lo he conseguido aún. Y bueno, no me atrevería a recomendar así un libro en concreto, ¿eh? Bueno, el mío, si Claro, me mira, es permites. que me va perfecto porque iba a volver a preguntarte por el libro y antes hago otro, o sea, recuerdo que estamos terminando, con lo cual si alguien quiere preguntarle algo o trasladarle alguna pregunta a Pedro, esto lo vamos a cerrar en breve. Yo he ido rascando un poco por el chat y no he visto que hubiera mucha pregunta. Si alguna me la he perdido, pues que alguien la vuelva a poner. Pero bueno, Pedro, hablemos de tu libro. Algo espantoso está a punto de ocurrir. No ha salido todavía, 10 de noviembre. No, Queda menos de una semana, ¿no? bien. Ujú. ¿Dónde se puede Bueno, conseguir? ¿Qué va a encontrar la gente en él? bueno, encontrarlo van a poder encontrar pues en todas partes, ¿no? Librerías, el Corte Inglés, FNAC, Amazon, por supuesto. Ya he dicho también en Twitter que si alguna persona que viva fuera de España tiene interés en conseguirlo y no lo encuentra, que me mande un mensaje privado, que ya me encargo yo de hablar con la editorial para que se lo hagan llegar. Y bueno, es un libro que lo que van a encontrar es un compendio de 25 accidentes aéreos, pero no analizados como los analizó en Twitter, que es una cosa pues muy, a lo mejor muy, muy somera, muy, muy, muy sucinta. Aquí me explayo bastante más, ¿no? El formato es otro, Ujú. lo explico con muchísimo más detenimiento y además aprovecho para hacer algo que en Twitter sería más complicado, que es explicar conceptos aeronáuticos, ¿no?
He tratado de utilizar en todo momento un lenguaje lo más sencillo posible y explicar, pues, por ejemplo, en el caso del accidente Spanair, pues explico qué es el Takeoff Warning System, explico qué son los flaps y los slats, en otros, pues, explico qué son y para qué sirven los tubos de pitot, de los que hablamos antes, cómo funciona el Flight Management System. Bueno, trato de utilizar los accidentes como hilos conductores para explicar conceptos, ¿no? Y divulgar, y lo que decía antes, mucha gente tiene miedo a volar porque volar es algo no humano, se nos escapa, ¿no? Y claro, hay un miedo irracional por ese desconocimiento. La mejor manera de luchar contra ese desconocimiento es saber que ese sonido que hemos escuchado es de tal cosa, que cuando el avión despega va a hacer tal cosa, después va a hacer tal otra, y creo que es la mejor manera de luchar contra ese miedo. Por eso creo que los accidentes son un hilo conductor para, insisto, explicar cómo ha mejorado la seguridad aérea y explicar determinados conceptos que la gente de la calle no conoce y creo que puede ser interesante que conozcan. Es un libro que va destinado a todos los públicos, a los que saben de aviación y a los que no saben de aviación. Como te digo, intento siempre utilizar un lenguaje lo más asequible posible, pero al mismo tiempo ser también riguroso en las explicaciones. Y bueno, están basados en los hilos. Yo creo que si los hilos han gustado tanto, el libro va a gustar también. Muy bien. Pues mira, como comentarios, bueno, veo que no, creo que no hay ninguna pregunta. Hay, bueno, Roberto Arenillas pregunta, pero creo que es más en tono jocoso. Pregunta, ¿lleva el libro algún póster de regalo para poner en mi habitación? Roberto es un guasón, le conozco. Vale, vale. Y Está luego, siempre. y luego Piloto F22 dice, nada, yo simplemente agradecerle a Pedro su labor aeronáutica y didáctica. Yo también te lo agradezco, Pedro. Muchísimas gracias Muy porque bien. ha sido más de una hora de conversación y además teniendo que aguantar las hostilidades del mundo técnico y de Twitch Bueno, cosas que pasan. y de Zoom. Así que nada, Pedro Carballo, divulgador aeronáutico, que saca ahora el 10 de noviembre este libro que se titula Algo espantoso está a punto de ocurrir y que imagino que seguirás divulgando accidentes de avión en la Por cuenta de supuesto, Twitter Pato Aviador. Muchísimas gracias por por haber supuesto. estado aquí con nosotros. Espero que vaya todo muy bien. Gracias a ti, un placer. Muy bien, un abrazo, Pedro. Otro.